tardes. ¿Cómo andan, amigos queridos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Otro miércoles más acá compartiendo con ustedes este ciclo de Puentes para Despertar, octava temporada, como decimos, ¿no? Lo que no me fijé era que número 164. No, 200. 264. 266, 267, por ahí andamos, qué sé yo. La verdad que tampoco nos fijamos en el número del programa de hoy y estamos medio perdidos porque han sido tantos y están todos guardados, pero yo estoy casi seguro que es el 266. Pero no solamente han sido tantos, sino que estamos así como apuraditos, con un montón de cosas porque nos estamos yendo para Mendoza. ¿Querés contar algo de eso? Vamos a contar justamente, vamos a contar lo que se viene, porque lo que 264, se viene, ahí me fijé, 264. Yo sabía que era 260 y pico, pero no tenía claro el pico ese de cuánto era, y ahora sí. Bueno, hola Maga, ¿cómo estás? Bueno, hola gente linda. Antes de hablar de lo de Mendoza, me gustaría que le recuerdes a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar después, nuestras vías de comunicación. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos encuentran por las redes, obviamente, como acá, ¿sí? Puentes para Despertar en Instagram, en Facebook, nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar todos los programas y también después va a estar subido en ese espacio. Y hoy me reía porque hace un rato nos etiquetó a Isa Ortiz en sus historias, que entre sus listas de preferencias de Spotify estamos nosotros ahí en casi primera línea, así que bueno, gracias también en los canales, en los podcasts más difundidos como Spotify, y como iVoox, exactamente. Así que bueno, como siempre es hermoso estar acá compartiendo con ustedes, hablar de lo que hacemos todos los días, que es bioexistencia consciente, ¿sí? Nosotros además de comunicar, como lo hacemos en este espacio, comunicar como lo hacemos en las charlas introductorias. Hoy tuve un encuentro de profundización con consultores también, que siempre es un honor compartir con los colegas y estar ahí ahondando en las dudas, en las cuestiones que pueden presentarse en un proceso de consulta. Y bueno, y obviamente atendiendo en consulta, que es lo que hacemos todos los días y lo que amamos hacer. Así que bueno, sean muy bienvenidos. Hola Ali también, hola, bienvenida, buenas tardes. Y bueno, mañana partimos para Mendoza. Este equipo, porque este es un equipo. Hablo yo como embajador, pero acá hay un equipo atrás, con una charla que hemos ajustado, una conferencia que hemos ajustado, que la verdad me siento muy orgulloso de lo que vamos a presentar, porque está muy completa, muy linda, muy didáctica, que es lo que a nosotros nos interesa, para dar esta conferencia. Las emociones y los síntomas es la que damos siempre, pero la que vamos a dar en Mendoza es la economía y su relación con el inconsciente. Esto va a ser en el Centro de Convenciones Julio Leparc. Me pareció tan bueno de saber quién era Julio Leparc, a quien no conocía, pensando que Julio Leparc es un artista plástico que vive actualmente, que es contemporáneo. Y tiene 90 y tantos años. Sí, tiene 97 años y un éxito biológico. Y por sobre todas las cosas se ha dedicado a dar un nuevo enfoque, una nueva luminosidad a las artes plásticas. Y nosotros vamos a eso, a honrar su trayectoria, su trabajo, para dar una nueva mirada, para echar luz sobre diferentes conceptos que todos los días vemos en nuestra realidad, en la contemporaneidad, en la cotidianidad, pero no podemos iluminar. Entonces, el fin de esta conferencia, es iluminar esas oscuridades, esos lugares tan difíciles de encontrar, pero tan obvios a la vez, en esta charla, que es la economía y su relación con el inconsciente, donde estaremos ahí a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Julio Leparc, en Guaymallén, Mendoza, el sábado 6 de diciembre. Así que mañana volamos para allá, nos vamos a encontrar con la gente de Mendoza Bioexistente, que son un grupo de 20 consultores
que han organizado esta charla y fundamentalmente con la organizadora, con la fogonera de todo esto, que es Encarnación Torre, que es Enki, y así que ahí estamos gustosos, contentos, felices de dar este paso. Exactamente, de ir a compartir con toda la gente de Mendoza, de llevar esta conferencia que tiene todo un legado y un mensaje desde la bioexistencia consciente, donde de alguna manera es esta posibilidad, como hacemos todos los miércoles acá, ¿no? De compartirles la profundidad, la propuesta, el descubrir para aquellos que no conocen lo que es la bioexistencia consciente, de qué se trata, ¿no? ¿Cómo puede ser que ustedes hablan de síntomas, de enfermedades, y también están hablando de economía? ¿Qué tiene que ver con la economía con todo esto? Bueno, absolutamente todo. La economía es algo que nos atraviesa en nuestra existencia, que tiene que ver con la posibilidad de seguir sobreviviendo, de poder adquirir nuestros alimentos, nuestra vestimenta, el lugar de cobijo. Entonces, la economía está relacionada con absolutamente todo, ¿no? Y por eso seguramente quienes participen, que son personas que no son consultores, ¿sí? Que ese es el mensaje, ¿no? Llegar a las personas que no conocen o que tienen una idea, pero a lo mejor no tan certera y tan profunda como la tiene un consultor que ya está transitando su propio proceso como consultante y como consultor atendiendo en consultas, y descubrir, ¿no? El tesoro que hay detrás de cada cosa que nos pasa en la vida y que no nos gusta. ¿Ok? Exactamente. Y la economía es uno de esos. Así que, bueno. Y a través de este ajuste, porque ya estaba preparada y fue presentada en Buenos Aires esta conferencia, pero la hemos ido ajustando, la hemos ido actualizando. No, en Tandil hicimos las emociones en los síntomas, pero hablando de abundancia. Porque la veo a Pame justo. A Pame Rueda escuchando, así que te mandamos un saludo. Y te felicitamos y te llevamos en el corazón. Y a Rafita ahí, un beso grande, hermoso. Sí. Así que nada, orgullosos de estar ahí, pero en este devenir de ajustar un poquito, de evolucionar también con la conferencia, para que no siempre sea la misma versión, para que siempre podamos entregar cosas nuevas. Y porque nosotros también nos vamos reversionando todo el tiempo, ¿no? No somos los mismos consultores, no somos los mismos consultantes. Nos está viendo con Rafa, Pame, qué lindos, hermosos. Y bueno, y acá, justamente la aparición de Rafa en el universo de Pamela y en nuestro universo, como en nuestro universo de aparición de Luca, es un fiel reflejo de nuestra propia evolución, ¿no? Y cuando vemos a esos bebés crecer, vemos cómo vamos evolucionando rápidamente. Y esa evolución incluye el despertar, ¿no? El darnos cuenta, el tomar conciencia. Y de alguna de las cosas que tomamos conciencia, por eso trajimos esa temática acá. Y como para darle un título, ¿no? Sí. Lo que nos pasa es casualidad, es obra de la casualidad, ¿existe la casualidad? Y la respuesta tajante es no. Pero la casualidad, la fortuna, la aleatoriedad, la suerte, es algo que utilizamos nosotros muchas veces en nuestra vida de todos los días, haciendo alusión a cosas que no le encontramos explicación. Entonces, a lo que no le encontramos explicación, decimos que es casualidad, que es suerte. Inclusive tenemos frases hechas, gracias a Dios, es circunstancial, es momentáneo. Podemos usar a lo mejor en diferentes estamentos profesionales frases más hechas, como en el caso de los médicos, es genético, es aleatorio, es otra frase que se suele usar para poder darle una explicación a algo que no tiene explicación. De paso, ya que los mencionaste, a los médicos, feliz día, porque hoy es el día de los médicos, por lo menos acá en la Argentina, es lo que escuché por ahí, así que feliz día para ellos, que, bueno, obviamente nosotros de alguna manera
sinergizamos un montón con la medicina porque es la que nos permite tener un diagnóstico, y ese diagnóstico es el que nos da la posibilidad de encontrar un camino más certero, ¿no? En este abordaje y en esta búsqueda que hacemos a través del caminito de la bioexistencia. Y aparte, porque es tan bueno tener una conciencia terrenal, eso es que decimos siempre, la cabeza en el cielo y los pies en la tierra, y la parte biológica en esta experiencia es absolutamente fundamental. Entonces, no somos una corriente, no somos una mirada de la conciencia divorciada de la realidad y mucho menos de la medicina. Al contrario, nos sentimos creadores de esta medicina evolutiva, de estas medicinas nuevas, de estos descubrimientos, como la medicina regenerativa, como la hiperlongevidad, como los nuevos métodos. La medicina está haciendo su camino, quizás a lo mejor más lento de lo que a algunos de nosotros nos guste, pero con una conciencia de decir, bueno, vamos a buscar soluciones sin necesidad de desarreglar lo que está arreglado. Un poco lo que vino pasando con la evolución de la medicina a través de los años. La medicina se dedicó a lo macro, ¿no? Que atender. Espero que tengamos, se acaba de cortar la luz, pero espero que tengamos, sigamos teniendo señal y díganos si nos están escuchando. ¿Nos están escuchando? Pero bueno, ahora voy a ir a solucionar el problema, pero quería completar esta idea. La medicina, la medicina se ha dedicado a solucionar lo macro a principios del siglo XX, como por ejemplo la llegada de gracias Gaby, de la penicilina, cuando todo el mundo se moría por infecciones, pero indudablemente que lo más importante de todo esto es que ahora la medicina se pone más fina en cuanto a la búsqueda y trata de seguir solucionando los conflictos de las personas, los síntomas de la gente, sin atacar partes sanas. Esto es la nueva medicina. Entonces, va evolucionando a la misma velocidad que pretendemos que evolucione en conciencia, en sanación. Así que a todos los médicos que están escuchando, los que van a escuchar esto, los honramos y bien merecido tienen un día, aunque todos los días son los días del médico, especialmente cuando los necesitamos. Es bien merecido que tienen este día. ¿Voy a solucionar el problema eléctrico? Porque, no lo voy a solucionar. No lo solucionamos porque falta. Tenemos luz, se debe haber cortado una fase porque estaban los aires prendidos, así que después lo arreglamos y seguimos en este vivo. Como siempre, el show tiene que continuar, dicen los artistas, así que nosotros acá vamos a continuar hablando de esto que propusimos hoy, ¿no? El tema de si existe la casualidad. Y bueno, como decía Gus, ¿no? A medida que vamos avanzando en nuestros propios caminos, vamos entendiendo que la casualidad después puede llegar a ser una causalidad. Entendemos que puede ser una causalidad. Siempre lo es. Y claro, es una consecuencia, ¿no? de situaciones que ahora entendemos en este camino de la bioexistencia consciente, que lo estamos creando nosotros, que tiene que ver... como una manifestación de nuestros códigos. Como una manifestación de nuestros códigos, de nuestra creación. Como hablamos siempre de creación, nosotros decimos que somos creadores, pero bueno, hay que hacer todo un caminito para entender desde dónde creamos y cómo estamos creando, porque no somos creadores desde el hacer, ¿sí? Desde, bueno, me pongo a preparar tal cosa y estoy creando, no sé, una maqueta, no es desde ese lugar, sino desde esa información inconsciente que porto, y a la medida que voy comprendiendo, ¿no? Cómo voy creando con esos códigos que soy, vamos desestructurando un poco esto de las casualidades. Ahora, a mí me gustaría profundizar en esto de nuestra necesidad de poder explicar lo inexplicable. Podríamos decir que esto podría ser una injerencia mental de tratar de encontrarles explicaciones a todo.
inclusive a lo que no tiene explicación, a través de decir, bueno, por suerte se dio, gracias a Dios, yo creo, tengo mucha fe, entonces hago que estas cosas pasen y todo ese tipo de cosas. Pero la verdad es que esas construcciones que inicialmente que son mentales, son construcciones absolutamente biológicas, porque tienen un sentido, un para qué. ¿Qué tratamos de generar nosotros cuando tratamos de explicar lo inexplicable? ¿Qué tratamos de generar en nosotros primero, en mí, siempre primero en mí, y después en la manada? Lo que tratamos de minimizar son los impactos de incertidumbre. Lo que tratamos de minimizar son las posibilidades de lo desconocido. La incertidumbre, como explicamos varias veces acá, es una de las capas del miedo. Y la incertidumbre es absolutamente biológica. Todos tenemos esa memoria del animalito que va caminando despacito entre la maleza, en el bosque, en terreno nuevo, que no conoce, donde no se siente confiado y piensa que atrás de un árbol, atrás de una mata, puede haber un depredador. Bueno, nosotros tratamos, con esa memoria, tratamos de evitar a como dé lugar la incertidumbre. Y ponerle una explicación a las cosas es echarle agua a ese fuego que nos genera la incertidumbre, que nos genera el miedo. Por eso andamos por la vida con la necesidad de explicar lo inexplicable y nos da como cosita, por ejemplo, decir, no, mira, no tengo la menor idea de esto, no sé de qué se trata. Claro, porque como que todo necesita o de una explicación, tenemos que saber el porqué de absolutamente todo, ¿no? Y en realidad ni siquiera nosotros les podemos decir el porqué de absolutamente todo porque lo desconocemos o por lo menos no tenemos todavía, ¿sí?, la apertura de conciencia como para saberlo absolutamente todo. Sabemos que tenemos los datos. Hoy justamente en el encuentro de profundización con los consultores decíamos esto de, bueno, evidentemente por lo que se fue dando en la charla, tenemos un montón de historias, ¿no? Y de hecho aparecieron un montón de historias, pero que tengamos las historias no quiere decir que tengamos los síntomas, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos que la información, que portamos la información, que somos portadores de toda la evolución del universo, de toda la información está en nosotros, pero no la tenemos en conciencia, ¿sí? Porque toda esa información que portamos sigue una lógica y tiene un orden que desconocemos. Entonces, como desconocemos cómo se dan las cosas, cómo desplegamos nuestra realidad, cómo creamos de manera inconsciente determinadas circunstancias en nuestra vida, entonces necesitamos darle una explicación que nos genere una tranquilidad. En el fondo, la casualidad termina siendo una paradoja. Si yo digo, bueno, las cosas pasan por suerte, por casualidad. Porque sí, es el destino. Por el destino, otra de las grandes aseveraciones que hacemos para encontrar una explicación a las cosas, nosotros vamos a sentir una determinada paz, pero también vamos a marcar un determinado código. Y vamos a poner en el afuera lo que indudablemente está en nuestro adentro. No hay nada casual. Porque si nosotros aceptáramos que vivimos en un mundo casual, donde las cosas pasan, por lo menos algunas de las cosas pasan de manera fortuita, pensaríamos que nosotros estamos viviendo acá por obra y gracia de la casualidad. Y también perderíamos la posibilidad de tomar el mando, ¿sí?, de nuestra vida. Claro. Porque en definitiva, el poder descubrir quién soy, el trabajar profundamente en mí, y ir entendiendo y comprendiendo un montón de datos que porto y que antes desconocía y que tengo que seguir todavía descubriendo porque cada proceso de consulta, cada día soy una persona un poquitito más despierta que el día anterior, estoy todo el tiempo descubriéndome y teniendo la posibilidad, en base a esa información que voy descubriendo,
de hacer cosas diferentes, de poder ir tomando el mando de mi vida y no dejarlo así como por obra de la casualidad o al azar o creyendo que todo es un destino, ¿sí? Un destino inevitable y no lo es. ¿Sí? Pero tomar el mando de la vida, recuerden que estamos atravesando una experiencia biológica, tomar el mando de mi propia vida, sin depender de otro, sin depender de la protección de la manada, sin depender de la protección del territorio, sino absolutamente soy yo conmigo mismo tomando el mando de mi vida, va a traer cierto vértigo, va a traer me voy a ir acercando a situaciones del miedo, porque en general la soledad, sentirse solo, es un camino que desde la conciencia es de introspección, pero desde la biología nos acerca un pasito más a la muerte. Entonces, es otra de las explicaciones que le podemos dar a determinadas resistencias que tenemos para realizar determinados caminos introspectivos. En la bioexistencia consciente, en este sentido que proponemos de ver la experiencia biológica bioexistente, vamos hacia un lugar donde solo estoy yo. Yo no puedo estar solo, porque solo estoy yo. Y eso nos va a hacer atravesar determinadas barreras biológicas, sentencias biológicas totalmente disruptivas. Y nos va a desplegar muchas resistencias. Poniendo la responsabilidad en el otro para solucionar mis problemas, echando culpas, diciendo, quejándome. Obviamente que es un pantano del que no puedo salir y no me lleva a ningún lado, pero es dopaminérgico y es muy aliviador, porque no soy yo el responsable de mi vida, entonces libero la responsabilidad de mi muerte. No solo de mi vida, sino del fin de la experiencia biológica. Esto es muy interesante para sostener determinados universos apoyados en la casualidad, en lo fortuito, en lo aleatorio. ¿Sabes qué? A mí me va mal en la vida porque algunos nacen con estrellas y otros estrellados. Y yo, mira, yo me vine con la ahí estrella. Estamos, ¿viste? Estoy así, llevando todo con una pesadez, porque todo es sacrificado, porque todo es difícil, otra cosa muy bien visto en el inconsciente colectivo, y a su vez, si hay algo que no tengo es suerte. Siempre tengo mala suerte. Mirá, nunca estoy en el momento justo, en el lugar adecuado. Indicado. Siempre tengo mala suerte. Bueno, y eso es una forma de echarle culpas a la afuera. No, y también es una oportunidad de descubrir por qué. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué los demás sí y yo no? ¿Por qué siento que los demás nacieron estrellas, sí, y yo nací estrellado? Eso también tiene un código, eso también tiene una información. Si yo no puedo crecer económicamente, si yo no puedo tener lo que quiero, si yo no puedo ser exitoso, no es obra de la casualidad. Cuando yo empiezo a descubrir quién soy, empiezo a recorrer este caminito que proponemos a través de un ciclo de consulta, de la mano del síntoma que sea, por ejemplo ¿no? Siento que no puedo ser exitoso, siento que todos los demás tienen las posibilidades y yo no, porque siempre siento que no puedo crecer económicamente, no puedo crecer en mi trabajo. Bueno, todo eso puede ser un síntoma que te va a traer un tesoro inmenso a descubrir. Historias que hay en vos, en tu contemporaneidad, en tu línea de tiempo, pero que también están sostenidas desde un pasado, desde un aparente pasado, porque después vas a descubrir que en realidad el tiempo no existe de la manera que creemos que existe. Pero en el mientras tanto, en esta primera capita de descubrir quién soy, poder encontrar todos esos momentos que están sosteniendo esta imposibilidad de crecer como quiero crecer, por ejemplo, ¿no? Esto que estamos explicando tiene sentido de verlo desde muchos lugares y de muchas aristas. Una es esta, lo aliviador que es poner en el afuera las responsabilidades
para eludir las propias. Pero es un alivio aparente, efímero, momentáneo, porque al tropezar varias veces con la misma piedra necesitamos la misma experiencia biológica, la misma no plenitud, la misma escasez, el mismo síntoma, nos va a impulsar a decir, bueno, hicimos 10 veces las mismas cosas, hace 50 años que le estamos echando la culpa al gobierno, al intendente, a papá, a mamá, al tío, a la abuela. Y no solucionamos y yo nada. no soluciono nada. Sigo teniendo la misma experiencia, sigo teniendo la misma escasez, sigo teniendo las mismas dificultades. Entonces, bueno, sí, hay una parte mía que a lo mejor descarga una emoción, ¿sí? Contra el presidente, contra el jefe, contra la familia, contra el hermano, contra el marido, contra quien sea, ¿sí? Pero no estoy solucionando nada. Y me estoy creyendo que no puedo salir de ese círculo, ¿sí? Bueno, como de todos los laberintos, se sale desde arriba. Y desde arriba, mirando las cosas desde arriba, como si fuera un tablero, uno puede ver el juego completo. Cuando uno mira solo el costado, entendiendo que el costado es el problema y no yo, no tiene la perspectiva, no se da la oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva. Ahora, sigamos en este juego de las casualidades. Imagínense por un momento que es así, que tenemos suerte o que no tenemos suerte, que nos pasan cosas por casualidad, gracias a Dios, generamos cosas porque tenemos fe, porque es mi destino, porque está escrito y no hay manera de solucionarlo, porque es genético, porque es aleatorio, porque, bueno, por las circunstancias, etcétera, etcétera. Bueno, imaginemos porque por es un lo que momento. Me tocó. Claro, porque es lo que me tocó. Imaginemos por un momento que esto es así. Entonces, yo tengo que llegar a la conclusión de que estoy vivo de casualidad y que Gustavo está acá porque, bueno, salió en la ruleta de la fortuna, cayó la bolilla en Gustavo y Gustavo apareció un día en el vientre de Beatriz y así estoy caminando por este camino y que respiro por casualidad y que me voy a acostar a la noche con la incertidumbre de no saber si mañana me voy a despertar, o no saber si mañana va a salir el sol, o no saber si mañana va a existir este planeta, o estoy pensando que todos los días va a ser el fin del mundo, y como todos los días no es el fin del mundo, me siento afortunado porque todos los días no es el fin del mundo. Bueno, se imaginarían que la incertidumbre a sostener sería inmensa y la experiencia biológica se tornaría imposible. Yo caería en un delirio místico donde todo es gracias a algo todopoderoso, donde yo no tengo absolutamente ningún tipo de injerencia en nada y todos los días me levantaría para agradecer que estoy vivo, que existe el planeta, que puedo respirar, que tengo para comer y hasta podría caer en la cuenta de que no necesito ir a trabajar porque todo me lo va a proveer esa gran fuente de energía que le podemos llamar Dios, le podemos llamar universo o le podemos llamar lo que sea, que va a hacerlo por mí. Bueno, les cuento que el universo no funciona así. Y que cuando una mujer, por ejemplo, está embarazada, no está media embarazada, está embarazada y va a tener un hijo, o va en camino de tenerlo, va en ese sentido. No pasa más o menos. Y en el universo las cosas pasan por una lógica. Y esa lógica tiene un sentido. Y el sentido es simple, la búsqueda del equilibrio. Lo expresa desde la partícula más minúscula hasta de la experiencia más inmensa. ¿Ok? Entonces, nada es casualidad. Y a lo sumo, lo que no tiene explicación, simplemente es algo que está ahí esperando ser descubierto, esperando ser revelado por alguien que se dedique, se asuma creador, lo busque en él y trate de encontrar para qué esa imagen, ese escenario está ahí delante de él y le provoca esa necesidad de saber por qué las cosas son como son. Exacto. Somos un paquete de datos caminando, somos códigos y a través de esos códigos manifestamos una realidad y esa realidad va a tener grandes interrogantes, grandes preguntas
que nosotros podemos hacer como los memes, así, taparnos la nariz, los ojos y taparnos los oídos. No escucho, no hablo. O podemos caminar con los oídos abiertos y los ojos abiertos, con ganas de descubrirme ahí y ver qué pasa con todo eso. Bueno, esa es la propuesta bioexistente. Total. La propuesta bioexistente habla de que todo es para algo y por algo, y que lo que no sabes para qué es y está ahí en tu realidad, y aunque eso sea más cerca de la neutralidad, o sea, muy polar, está ahí para darte un mensaje, para entender el por qué y el para qué están pasando las cosas que pasan, y las vivís de la manera que las vivís, con plenitud, con enfado, con enojo, o en manera neutral, sin que las cosas pasen por nada. Qué lindo verte por acá, Marina, que hace mucho que no te veía. Qué lindo. Interesante, ¿no? Esto de descubrir que tenemos la posibilidad de cambiar eso que no nos gusta, eso que creemos que nos pasa por casualidad, porque es el destino, y porque yo nací en esta familia y no tengo posibilidades de que las cosas sean diferentes, porque no nací como una amiga mía que tiene una familia adinerada y que todo le es fácil. Para mí todo es muy difícil. Y eso también es un código, eso también es un programa, eso también tiene un montón de información que podés revertir y que depende pura y absolutamente de vos, de nadie más. Esto te da la posibilidad de, como dije antes, ¿no?, de hacerte el dueño de tu propia existencia. ¡Wow! Qué fuerte que suena eso, ¿no? Che, ¿cómo es esto de que yo soy el creador y que yo puedo cambiar mi vida? Claro que sí. Te empodera también el saberlo. A lo mejor te da miedo, pero bueno, esa es la propuesta. Descubrirte, entender el por qué y el para qué te está pasando eso que no te gusta, no tenés las posibilidades que tienen otros y que te gustaría tener, y que crees que ya está, que es el destino, que es lo que te tocó, y en realidad tenés la posibilidad inmensa de cambiar esa información, pero depende absolutamente de vos, no lo puede hacer nadie más que vos mismo. Nosotros hemos descubierto en este camino, entre tantas cosas que hemos descubierto, más allá de las cosas que tienen que ver con los síntomas o con la no plenitud, con las cosas que nos molestan, hemos descubierto, por eso quería arreglar la luz, porque la temperatura iba a subir, hemos descubierto que esta aleatoriedad, en principio, te va a generar una cierta tranquilidad. Después, esa tranquilidad efímera te va a volver a la molestia de no poder solucionar las cosas, dado que no sos afortunado, entonces las cosas no las podés solucionar porque no contás con la suerte. Entonces te va a llevar a una sensación de impotencia muy grande y una sensación de insatisfacción muy grande. Cuando tu impotencia, cuando tu insatisfacción sea mayor que tu miedo, vas a hacer un movimiento. Ese movimiento es este que te estamos invitando a hacer. Bueno, pero de hecho, incluso a veces no podemos, ¿sí? Y el mensaje se hace cada vez como más fuerte, claro, y aparece a lo mejor en un síntoma en tu cuerpo, ¿no? Y entonces ahí es cuando, depende qué tipo de sintomatología aparece, nos empieza a agarrar como la desesperación de querer resolverlo, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de un síntoma de mala prensa, como hemos hablado ya cientos de veces, y estamos en la búsqueda de, che, esto de algún lado lo tengo que solucionar. Obviamente, yo quiero seguir viviendo, tengo mis hijos, tengo mis nietos, yo quiero ver por qué me está pasando lo que me está pasando. No puede ser que no pueda hacer algo más que lo que está haciendo la medicina. Bueno. En este devenir que les estamos contando, que acá les marcamos un camino, el camino de no poder. ¿No? ¿Está mal o está bien? No, está perfecto. Algunos podemos y algunos no podemos. Pero en el no poder, el síntoma, el cuerpo, la biología es un gran despertador. Total. De hecho, incluso nosotros que estamos en constante procesos de consulta,
también hay cosas que por ahí no terminan de resolverse y que todavía sabemos que tenemos que seguir trabajando. O sea, no es porque estamos de este lado y charlamos con ustedes y les contamos lo maravilloso que va nuestra vida y las cosas que vamos trascendiendo, no significa que no tengamos cosas por resolver. Estamos constantemente en este descubrimiento, trabajando en nosotros y comprendiendo esto que les estoy diciendo, ¿no? Depende absolutamente de mí poder transformar esta información que soy, porque soy códigos caminando, ¿no? Y esos códigos los estoy descubriendo constantemente. Ahora, ¿qué pasa si en esta ruta que estamos diseñando, nosotros podemos? O sea, nosotros decidimos, bueno, sí, la frustración, la incertidumbre, la no plenitud, el enojo, es mayor que mi miedo. Y yo hago el paso, voy a buscar una alternativa. No me refiero solamente a una consulta en bioexistencia consciente. Voy a buscar una alternativa en diferentes corrientes de conciencia, que hoy hay muchas y muy buenas, para ir a buscarme ahí. Lo primero que va a pasar en todo esto es que si la corriente que vas a buscar es una corriente que no es profunda, que no va al hueso, que no va a la emoción, que no trabaja tus códigos del pasado de manera activa, vas a seguir manteniendo el status quo de tu vida. O sea, te vas a llenar de explicaciones, ahora van a ser otras explicaciones, quizás un poquito más cercanas a lo individual, al individuo, al paquete de datos que sos, pero no vas a lograr un cambio, no vas a lograr que tu vida cambie. No hay manera de que el síntoma se vaya, no hay manera de que algo que te molesta se vaya si tu realidad no cambia. Esto es así. Lo primero que tiene que pasar es que lo que te pones en el escenario tiene que ser diferente para que vos tengas la oportunidad de cambiarlo. Mientras todo se mantenga igual, va a ser un indicador de que vos estás igual. Y también tener en cuenta que yo soy el resultado de lo que viene pasando hace cientos y cientos Totalmente. De años, ¿sí? Yo estoy acá y porto la información de todos esos del universo, ancestros, ¿sí? Que están en mi árbol, pero no solamente mi ancestro, sino, como dice Gus, de todo el universo, de todo lo que viene sucediendo, de todo lo que está dando como resultado vida y que inconscientemente yo llevo a mi realidad constantemente. Estoy creando en base a esos datos que porto. ¿Para qué? Para garantizarme la vida, ¿sí? Uh-huh. Entonces hoy acá, muchas veces, como queremos resultados inmediatos, pretendemos que la vida nos cambie porque empecé un ciclo de consulta y ya llevo 3 consultas y todavía nada se mueve, ¿no? Y entonces muchas veces nos sentamos ahí a charlar con el consultante un ratito y hacerles tomar conciencia de que hay un montón de cosas que se están moviendo, que a lo mejor son imperceptibles, que a lo mejor son pequeñas cositas que van apareciendo, pero no puede no ser que cuando vos estás trabajando en vos profundamente y descubriendo, ¿no? Esos datos, esas historias, esos momentos, que hasta incluso cuando vamos a una línea de tiempo, muchas veces el consultante nos dice: esto lo tenía totalmente borrado de mi memoria. Bien, lo tenías borrado de la memoria, pero tu inconsciente lo tenía guardado. Mirá cómo apareció. ¿Y por qué apareció? Porque necesitaba hacerse ver de nuevo esa situación, porque era algo que había quedado ahí muy tapadito y que necesitábamos redescubrir otra vez para cambiar esa historia. Una vez que das este paso, que está contando Andrea, alguien que va a consulta, a que sus malestares, sus insatisfacciones, sus frustraciones se transforman en un deseo de cambio y superan el miedo de hacer ese cambio y vienen a consulta y dejan atrás las posibilidades de las corrientes que explican, pero no van a lo profundo, sino que se meten en el código para revivirlo, repararlo y reprogramarlo, como hacemos en bioexistencia consciente. Una vez que entramos acá en este proceso, lo primero que van a pasar es llenarte de miedos y de malestares. Porque hay algo que tenemos que sostener, que es lo que nos generó vida. Nosotros estamos acá por todos esos datos que portamos, pero gracias
a todos esos datos que portamos. Entonces el inconsciente entiende que esos datos son los que nos sostienen en la experiencia biológica y que es necesario que atravesemos esta experiencia de la manera que la estamos atravesando, fluida o un calvario, o en un punto medio de estas dos exageraciones de expresiones en la experiencia biológica, pero con cosas que nos gustan y con cosas que nos molestan y no nos gustan. Bueno, si queremos cambiar esos códigos, si queremos cambiar algo, que el inconsciente biológico, que tiene la misión de que vivas la mayor cantidad de tiempo y de que generes la mayor descendencia, entiende que eso corre peligro, va a generar resistencias. Va a haber alertas, va a haber situaciones que se van a desplegar en nuestra realidad que van a hacer que nos corramos o que intente, ¿sí?, toda esa manifestación de realidad que estamos haciendo, corrernos de este eje, de este camino, de este nuevo camino que estamos tomando. ¿Por qué? Porque va a haber resistencia. Va a haber resistencia. ¿Por qué? Porque es esto, es la consecuencia, lo que nosotros estamos creando, viviendo y transitando en este momento es la consecuencia de lo que ya dio como resultado vida, está grabado en mis células y yo estoy intentando revertir eso, porque entiendo que esto no me da plenitud y puedo tener una vida diferente, y también seguir viviendo. Ese es el objetivo de este trabajo. Y paulatinamente, por atrás, por debajo, vas entendiendo cosas como las que Andrea explicó antes. Te vas empezando a dar cuenta que todo está en vos. Que yo soy hoy, este adulto que soy, porque me opera el niño que fui. Y estoy acá haciendo cosas para que ese niño pueda superar sus frustraciones, superar esas emociones, superar su soledad, superar su abandono, superar su desvalorización, superar su falta de reconocimiento. Entonces yo estoy para ese niño. Eso es lo primero que va a pasar en la contemporaneidad. Y después voy a ir a una etapa nueva en este proceso de consulta, que es la etapa uterina, y me voy a dar cuenta de que mamá vivió un montón de cosas que yo estoy repitiendo en esta vida, en esta experiencia. Y empiezo a tomar más conciencia. Pero resulta que nunca me fui de mí. Nunca estuve trabajando en otra persona que no fuera yo. Nunca observé la mirada desde el otro y nunca miré al otro diciendo, vos tenés la culpa de que yo sea así. Sino que yo me voy dando cuenta de a poquito, paulatinamente, de que toda esa información no estaba afuera, estaba en mí. Totalmente. Y eso también me va a provocar resistencias, porque me va a llevar a lo otro que comentábamos antes, a darme cuenta que es un camino en soledad, que es un camino individual, que los códigos son propios, que son mis propios códigos que me operan, son mis propios códigos los que operan para que yo tome decisiones. En ese camino de soledad, en esa situación propia, yo voy a seguir manifestando determinadas resistencias para conservar esta mirada tranquilizadora dopaminérgicamente de poner en el otro la responsabilidad y eludir que la responsabilidad la tengo yo. Ahora, esto recién empieza, porque vamos a abrir un juego de responsabilidad de decir, bueno, yo tengo esta mirada de mi papá, yo tengo esta mirada de mi mamá, ahora tengo la mirada de mi mamá respecto de mi papá y de su familia cuando paso por el útero. Pero cuando llego al transgeneracional, empiezo a tener la mirada de todos mis ancestros respecto de los demás. Y empiezo a cerrar círculos que fui abriendo en todo el camino anterior. Y empiezo a cerrar y a darme cuenta los por qué y los para qué. Pero fundamentalmente sigo reafirmando esta idea que no hay nada afuera, que todo está en mí. Y que todo soy yo, porque eso es lo que vamos descubriendo, ¿sí? Pero para poder incorporar esos conceptos, necesito seguir trabajando en mí, ¿sí? Para poder descubrir que todos esos ancestros también soy yo. Y en esto que decías recién, ¿no? De hacerme responsable de que todo lo que hay en mi realidad lo puedo transformar, que ya no me va a servir esto de culpar al otro, de poner la culpa en el afuera, de decir que todo lo que me pasa
tiene que ver con tal o cual situación. Pierde sentido. Esto de las casualidades, esto de gracias a Dios, esto de porque es lo que me tocó, esto de que es parte del destino. No, soy yo, son mis códigos, es la información que porto. Sé que hay una posibilidad, lo estoy escuchando en este programa, en Puentes para Despertar, estoy escuchando a estos dos que están hablando de la bioexistencia consciente, que están diciendo que yo puedo transformar mi vida. Sí. Que si siento que esto que me está pasando, que la vida que tengo, que la economía que tengo, que la pareja que tengo, que el trabajo que tengo no es lo que me da plenitud, que me gustaría tener mucho más, que me gustaría viajar, que me gustaría comprarme el auto último modelo y no puedo. Che, estos están diciendo que sí puedo, que depende de mí, Sí. absolutamente de mí, de trabajar en mí, de poder descubrir el por qué hoy estoy sintiendo que no puedo. Pero en realidad todos podemos, porque todos estamos en esta experiencia biológica, somos parte de este universo, somos parte como la naturaleza, como los árboles que vemos que florecen y no dan solamente una flor, no dan solamente un fruto, son súper exitosos, ¿sí? Abundantes. Bueno, nosotros también. Simplemente que si no lo podemos ser es porque algo está pasando y tenemos que revisar qué es. ¿Y cómo lo revisamos? Por acá. Anímate, da ese paso. Anda, busca un consultor en el listado de consultores de Humano Puente. ¿Sí? Como nosotros, como otros consultores que están acá también, que participan todos los miércoles, que nos acompañan. Acompañamos y nos acompañamos en este descubrimiento de saber quién soy y por qué me pasa lo que me pasa. Y todo eso que no me da plenitud lo puedo transformar. ¿Pero de quién depende? De mí, absolutamente de mí. El motivo de este programa es hablar de lo aleatorio, de la suerte, de lo fortuito, de la casualidad. Uh-huh. Bueno, ahora que ya estamos llegando al final del programa, a la parte final del programa. Gracias a Dios. Nos hemos explayado en todo esto de manera de que entiendan de que no existe la casualidad, de que no existe lo fortuito, de que no existe la suerte, que todo depende de vos, que todo está a tu alcance, nunca estuvo lejos, todo. Siempre estuvo cerca. Sí, todo. Cuando decimos todo, es todo. No decimos algo, no, algunas cosas, no, es todo, esto es todo así. Y por ende, todo lo podemos transformar, todo lo podemos cambiar, todo lo podemos solucionar. Entonces, la propuesta es, si todo lo que te trajo hasta acá, y todo lo que te hace vivir en una plenitud, y está lleno de cosas que te molestan, está lleno de dolores, está lleno de síntomas, está lleno de manifestaciones en tu realidad que no te llevan hacia la plenitud, que no te gustan. La pregunta es, ¿vas a seguir haciendo lo mismo que te llevó a ese lugar? ¿O vas a intentar hacer algo diferente? Pero algo realmente diferente. Acá no venimos a darte explicaciones. Este programa es didáctico y presenta esta lógica. Pero no venimos a presentar una lógica, venimos a darte ese impulso y a contarte que se puede hacer las cosas de otra manera. Ahora, que podés ser feliz, que podés ser abundante, que podés disfrutar de la vida, de que podés disfrutar del dinero, que podés disfrutar de las amistades, de la pareja, de las relaciones, de todo, hasta incluso de un vecino que te molesta. Podés cambiarlo, pero depende absolutamente de vos. Porque eso que te está pasando ahí afuera, eso que está ahí en el aparente afuera, que te molesta y que no te gusta, está saliendo de vos. Exactamente. Así que nada, es una oportunidad. Nada y todo. La bioexistencia consciente, si la podríamos definir en una sola palabra, es una oportunidad. Una oportunidad para cambiar tu vida, para cambiar tus códigos. Para ponerte primero, para priorizarte, para ir a buscar y descubrir quién sos. Y darte cuenta que sos el universo, que sos el único, sos todo, por ende, solo estás vos para cambiar tu vida. Y en función de eso, y en función de
seguir hablando de esto que estamos hablando acá. Ahora, el sábado, por ejemplo, enfocados en un determinado conflicto, que es el de la economía. Los invitamos a todos los que estén cerca de Mendoza, porque va a ser presencial, porque no va a ser online en esta oportunidad, a un acto de revolución, pero no de revolución todos juntos, sino de reevolución y de revolución interna también. A permitirse escuchar cosas que los van a sacar de caja, que los van a sacar de eje, pero que los van a meter en una lógica. Nosotros, cuando nacemos, venimos a transitar una lógica que tenemos que descubrir. Esto es como un juego. Tenemos que aprender las reglas del juego. Estamos jugando un juego que ni siquiera sabemos que es un juego, que existe, no sabemos las reglas. No sabemos. ¿Cómo vamos a ganar el juego si no sabemos cómo se juega? Exacto. Entonces, lo primero que le presentamos es, mira, acá no hay nada mágico, acá Todo no hay lógico. nada raro, acá no hay nada fortuito, acá no hay nada casual, acá hay una lógica, hay un hilo conductor a través del cual vos seguiste ese camino. Bueno, ese hilo conductor lo podés tomar vos y modificarlo. El libre albedrío no existe, pero existe la posibilidad de ampliar las opciones de elección. Existe la posibilidad de ser más libre. Exacto. Y acá está, al alcance de tu mano, atrás de la bioexistencia consciente de nuestra propuesta. Todos los que estamos acá, de este lado del micrófono y de acá, de este lado de la pantalla, muchos de ustedes que son consultores ya saben de qué se trata. Total. Si vos querés saber de qué se trata, bueno, acércate a una charla introductoria. Buscá en Humano Puente cualquier comunicador de Humano Puente, como Andrea, como yo, que estén dando una charla introductoria y abrite a esta posibilidad. ¿No querés hacer una charla introductoria? Anda a una conferencia de un embajador. Sí, o empezar un ciclo de consulta, animate. Totalmente. Seguramente vas a encontrar mucha gente que dice, no, yo no tengo ningún síntoma. Y cuando empezamos a hablar, se dan cuenta de que tienen un montón de síntomas. Porque un síntoma no es solamente una dolencia en mi cuerpo o algo que me esté inhabilitando. Un síntoma es, che, no soy feliz. Che, no tengo la economía que quiero, no tengo el trabajo que quiero, no tengo la pareja que quiero. Y te cuento una cosa, no se puede no ser feliz y tener razón, ¿eh? No son compatibles. Totalmente. Si no sos feliz, no tenés razón. Así que te diría que dejes de ejercitar la culpa en los demás, porque si no sos feliz, no es la culpa del otro. Sos vos que no estás haciendo un movimiento. Y el primer movimiento es obvio. ¿Sabés hacia dónde? Hacia adentro. Siempre es hacia adentro. Por eso vamos a cerrar este programa de hoy, donde iba del hilo conductor de las casualidades, ¿no? Bueno, ¿qué elegís? ¿Seguir en el mundo de las casualidades y creyendo que las casualidades existen? ¿O querés hacerte cargo de vos mismo y tomar el mando de tu vida? Esa es la propuesta. Y sabés que para tomar el mando de tu vida tenés que ir hacia adentro en un camino profundo como el que propone la bioexistencia consciente. La única manera de tomar el mando de tu vida es conocer quién sos. Total. Y si vos desconocés quién sos, no podés mandar sobre tu vida. No sabes por qué decidís lo que decidís, no sabes para qué haces lo que haces, para quién estás haciendo lo que haces, para qué y para quién estás creando, manifestando una realidad como la que tenés adentro, como la que tenés afuera. Es necesario saber quién sos. La introspección, el autoconocimiento es la llave para empezar a darte cuenta que las casualidades, que la suerte, que lo fortuito no existe. Y por eso la invitación es ir a un proceso de consulta. ¿Por qué? Porque siempre necesito de un otro que me ayude a verme. Porque yo siempre doy este ejemplo. La información que portamos, los códigos, los tenemos pegaditos acá atrás en la nuca y necesitamos de alguien que nos ayude a leerlos. Todo el tiempo. Nosotros, en un proceso de consulta, no te vamos a decir lo que tenés que hacer. Nunca. Simplemente te vamos a hacer esas preguntas
que te lleven a encontrar tus propias respuestas. Y esas respuestas siempre están ahí. Siempre están acá. Por eso el camino es hacia adentro. Y si querés saber más y estás en Mendoza, te invito el sábado a que vengas a la conferencia. Eso va a ser de economía. Vamos a hablar de economía. ¿Y la economía que tendrá que ver con el inconsciente? Todo. ¿Y la economía que va a tener que ver con las emociones? Todo. ¿Y la economía que va a tener que ver con la conciencia? Todo. Así que vamos a buscar esos datos que te operan, nunca mejor dicho en términos económicos, para generar una realidad involuntaria, inconsciente, pero muy afín a que siga siendo escaso. Atrévete a dar este paso. Es solo escuchar, es solo comprender que hay una mirada diferente y esa mirada es hacia adentro. Así que los esperamos a los mendocinos en Guaymallén el sábado 6 de diciembre a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana en el espacio Le Parc en Guaymallén. Exactamente. Donde vas a tener también la posibilidad de hacer preguntas. Sí, absolutamente. De preguntar sobre algo que te esté pasando en tu realidad, que estés viviendo, que no te dé plenitud. Así que ahí nos compartimos 4 horas, donde en 4 horas, 2 horas son para que vos puedas expresar y puedas cuestionar y puedas hacer las preguntas que vos quieras, que creas necesarias, y para que veas que va a haber un montón de gente que va a preguntarle esas cosas que vos querías saber. Así que atrévete a descubrir una nueva mirada sobre tu propia experiencia biológica. Bueno, como siempre les decimos, gracias por estar acá, por acompañarnos, para todos los que nos siguen viendo después, por todos los mensajitos, por todo el acompañamiento, por todo el amor y el reconocimiento que recibimos siempre de parte de ustedes, que no es más que el propio reconocimiento que tenemos nosotros hacia ustedes también. Así que nos vemos el próximo miércoles a las 19. A todos los que se sumen en Mendoza, nos abrazaremos allá en Mendoza y, como les decimos siempre, a seguir sanando juntos. Que tengan un lindo resto de semana. Chao, amigos.